Perfecto, entonces hoy nos vamos a dirigir a un periodo de la Biblia un poco singular, por lo siguiente. Como siempre vamos a compartir el, el material que hemos tenido hasta el momento, que básicamente es si se quiere, una adaptación un poco de la traducción, ¿no es cierto? Y vamos a verlo un poquito más en pantalla más grande para que lo veamos todos. Muy bien, entonces, aquí vale la pena ver algunas cosas. Vamos a ver algunas cosas y quisiera que primero alguien me ayude leyendo lo que tenemos ahí en la pantalla, con fondos fuertes de pronto, sí, por acá. Ujú. ¿Sí? Cualquiera. Alguien que sepa leer. Cualquiera que sepa leer. A ver. El rey de Israel comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no como David, su padre, porque hizo conforme a todas las cosas que había hecho Juan, su padre, con todos los hijos, Vamos. vamos, no fueron quitados porque el pueblo aún sacrificaba e incensaba a los vamos. Ujú. Y sucedió que cuando Ujú. estableció el reino, en su mano mató a sus siervos, los que habían matado a su padre, el rey, pero no mató a los hijos de los que mató, de los que le mataron, conforme a lo que está escrito en el rollo de la ley de Moisés, donde el Señor mandó diciendo: no serán condenados a muerte los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, sino que cada uno muere por su pecado morirá. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces, aquí estamos en un periodo digamos, hemos vuelto los ojos al reinado del sur, de Judá, ¿no es cierto? Acordémonos que estamos en el periodo en donde, según la Biblia, se dividió el reino que en un momento fue unificado por David, Salomón, se dividió aquello y estamos viendo cómo era esa relación, esa coexistencia entre los dos reinos, ¿no es cierto? Ahora, aquí nos hablan del rey Joás, ¿no es cierto? De Joacás, rey de Israel, y el antecedente que debemos ver es que Joacás fue muerto justamente por traición. ¿Se acuerdan ustedes que lo veíamos justo, creo que lo compartió Antonito, que dos personas que tenían un nombre similar, ¿no es cierto?, se confabulan y lo atacan y lo matan, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces, como muere el rey Joacás de Israel, sube su hijo Joás, ¿no es cierto? Joás. Entonces estamos en el reinado de Joás en el reino del sur, en el reino de Judá. Aquí nos dice, fíjense, vamos a hacer algunas cuentas al final de todo para que veamos cómo se entiende esto y que vamos a ver que este es un periodo, y ya les anticipo, que es un periodo en donde llegó a haber cuatro reyes vivos a la vez, porque hubo corregencia, se llama. O sea, estaba vivo el padre y entró a reinar el hijo y así pasó en los dos reinos a la vez. Pero ya vamos a ver que esto es un poco complicado y medio peliagudo y toca hacer un poco de cuentas. Ya lo vamos a ver. En todo caso. Entonces, esto está en el reinado del sur y nos hablan con la típica fórmula que se tiene para los reyes del sur, que es decir, el decir la línea, ¿no es cierto? El papá y además también la mamá y decir de dónde es, de Jerusalén, Joadán. En fin, ahora, lo que nos dice aquí, fíjense, es que venimos de una buena racha, si se quiere, con los reyes de Judá, porque acuérdense que también el papá Joacás también fue alguien que hizo lo recto, no a tal nivel, porque todavía se permiten algunas cosas, pero vamos a ir y estamos en una buena racha, digamos, de reyes, ¿ya? Hasta llegar casi a Manasés, por ahí que se va torciendo un poco, después se retoma con Josías y después se termina de complicar toda la cosa, pero estamos en una buena racha, fíjense ustedes, y aquí hay una cosa muy interesante, un dato histórico. Fíjense que este es uno de los pocos lugares en donde se cita textualmente la Torah, ¿cierto? Porque fíjense que aquí, primero dice, ¿no? Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, ¿ya? Dámosle, ante el Señor, aunque no como David su padre, porque hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre, ¿cierto?
Y dice, con todo, específicamente ¿qué? Que no quitó los bamot. ¿Qué son los bamot? ¿Quién se acuerda qué es un bamot? O una bamá. En singular, bamot en, ¿cómo es? No eran ídolos. No, no son ídolos. Le traducen lugares altos, pero ya vimos que no era cualquier elevación, sino que era algo más particular, que era una bamá, o en plural, que eran los bamots. ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan que Estevitan nos comentó hace ya un buen tiempito? Bamot o bamá, aquí les comento, ¿no? Bamá en singular, bamá, bamá en singular o bamot en plural, es femenino. Resulta que era un lugar, era como solía explicar Estevitan, es un santuario rural. ¿Ya? Es un santuario muy local, si se quiere. Entonces podía haber sido una pequeña casa, una choza, un simple altar, lo que sea, pero era un lugar santo, dedicado para incluso al culto a Dios mismo, pero digamos muy popular, si se quiere, muy sectorizado. Entonces, el problema que tenía y que se tiene aquí, de acuerdo con la Torah, con el Pentateuco, es que no se podía adorar al Señor, sino solamente en el templo en Jerusalén. Por lo tanto, esto es una espinita que le ponen aquí al rey Amasías, ¿cierto? El rey Amasías. Y bueno, finalmente el asunto es que, y ya vamos a ver también por qué no lo logra hacer, ¿ya? Y es porque desde ya aquí nos dicen, ¿no? Que fortaleció su reino. Entonces, por lógica, si dice que fortaleció el reino, es porque no comenzó fuerte, ¿cierto? Y acordémonos que no comenzó fuerte porque su papá fue muerto. Conspiraron contra él y dos personas lo mataron. Entonces, como quedó muerto el papá, interrumpió su reinado, él entra a reinar así súbitamente y imagínense ustedes lo que es asumir el reino cuando el anterior rey tuvo dos que estaban conspirando contra él. Entonces, su reinado no fue una transición sólida, estaba muy complicada. Y cuando aquí dice que dice que fortaleció el reino en su mano, es cuando finalmente logró ya tener el control, logró tener el poder. Porque aquí vamos a ver, de hecho, que una cosa que incluso una persona puede seguir siendo rey, pero no tener autoridad, que es lo que le va a pasar justamente a Amasías. Amasías murió siendo rey, pero sus últimos casi 14, 15 años, sino un poco más, solo fue rey de título, pero no tenía ninguna autoridad. Entonces aquí, incluso cuando él subió al trono, fue rey, pero le costó ganarse el terreno. Le costó ganarse el terreno, especialmente porque había la gente que no le quería. Entonces, ¿cómo logró él afianzar el reino? Lo que dice, mató a los siervos que le habían matado a su papá. Y, como les decía, hay una mención explícita a la Torah, que nos da un dato muy interesante, que él habría aplicado aquí, que es el mandamiento este que está en Deuteronomio 32, si no me equivoco, que dice, no serán condenados a muerte los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que él hace. Entonces, él hace justicia, hace venganza, que está permitido en la Torah. Le mataron a su papá por las razones que ya vimos con Anthony, un mal rey, etcétera, que hizo alguna cosa, se conspiran, lo matan. El hijo tenía derecho a vengar a su padre y lo que hace es matar a los que lo mataron. Y él aplica observa, digamos, de este mandamiento de no extender más allá su venganza y solamente acabarles a ellos y no acabar a toda su línea o ir más allá. ¿De acuerdo? Lo cual incluso es contraproducente, digamos, estratégicamente hablando, por cómo hemos visto la historia, que ustedes han visto que cuando se acaba un rey, lo que se hace es acabar con toda la línea para pretender subir al trono, al puesto y todo lo demás. Aquí él frena su mano y acaba solamente ellos. Por eso es que le resaltan como un rey justo, como un rey que hizo lo recto, ¿ya? Y aquí vemos una cosa muy interesante, porque aquí al haber una mención explícita, una cita, si ustedes quieren, textual de la Torah, eso nos da una seña. A ese tiempo ya había, ya estaba compilada, ¿ya? Porque hemos de acordarnos que el Pentateuco no se escribió en los tiempos de Moisés. Así, o sea, Moisés no escribió Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio de un solo centón en el desierto y no entregó eso. Lo que pudo haber entregado es un corpus, se dice, ¿no? Un código, si se quiere, de los mandamientos
mucho más conciso, pero no desde el Génesis. Tal vez algunos relatos de alguna cosa, pero no el Pentateuco Torá así como tal. No. Y lo que había y lo que se fue haciendo fue justamente nutriéndose todo eso a lo largo de la época. Y aquí se ve que para la época de Amasías, en el reino del sur, ya había un corpus. Y que se le refieren justamente, fíjense, como el rollo de la ley de Moisés. ¿Ya? Eso nos da cuenta de que aquí, por ejemplo, se está hablando de una parte muy específico de la ley. No se está hablando al Génesis, no se está refiriendo al Éxodo, a la historia del desierto, no, se está refiriendo a donde están ya los mandamientos como tal. Y hay un tema muy interesante, porque si ustedes pueden verle, pueden ver cómo, en dónde aparece esto, creo que está en Deuteronomio 32. Se me fue la cita ahorita, creo que es 32:16 por ahí. Quizá pueden verlo por un ejercicio que vamos a hacer. Pueden verlo por fin. 32. Despertaron a celos con los días de requienes. No, pero véanle la cita que sí es. Ya les dije uno que. No se dará muerte a los padres. Creo que sí. Deuteronomio, ¿cuánto es ese? 24:16. Algo así creo que. Deuteronomio 24. Veamos. 24:16 dices. Ajá. Sí, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Ya, entonces aquí vamos o les comento. Resulta que al ser una cita, ¿y cómo se sabe que aquí a este punto ya había una Torá, un corpus como tal? Por lo siguiente, el texto que se cita aquí es casi el mismo que el que está en la Torá. Entonces, más allá de la traducción, digamos, en hebreo, el texto es casi idéntico, lo que significa que el autor que tenía, estaba escribiendo esto en su momento, tenía a la mano un libro ya del libro de la ley, ¿ya? Y esto es un dato muy importante para todas aquellas personas que sostienen que no, que la ley fue un invento posterior, que recién hubo en la época de Josías, que realmente cuando con Josías se encuentra, ahí se construye todo y todo el más. En realidad vemos que aquí en la época de Amasías ya había un poco más de ley, algo mucho más institucionalizado, si se quiere. Ahora, de pronto nos surge la duda de que, por ejemplo, David dice, ¿no? Cuánto amo tu ley y todo lo demás, hay que ser muy, y a pesar de que en hebreo dice tu Torah, ha de entenderse no los 5 libros, sino más bien algo mucho más concreto, si se quiere, ¿no? Los mandamientos como tal y todo aquello. En todo caso, esto es algo muy importante justamente por eso. ¿De acuerdo? Ahora, nos salta un dato muy interesante aquí, pero que queda un poco inconcluso. Dice el 7. Él mató a Edom, así dice literalmente, ya le traduje así, él mató a Edom en el Valle de la Sal, 10,000, y tomó a Sela mediante guerra y la nombró Jocteel hasta hoy. ¿Ya? Hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Acordémonos que históricamente o en la época de David y de Salomón, Edom era súbdito. Ya todo lo que es Edom, todo eso eran súbditos de Israel, pero hace un par de reyes ellos se rebelaron. ¿Se acuerdan ustedes que se rebelaron? Y ahora él lo que vuelve a hacer es a retomar ese terreno. ¿De acuerdo? Pero fíjense ustedes que aquí hay un asunto, ¿ya? Aquí, y vemos cómo se va contando la historia a lo largo de los tiempos. Ya lo vamos a leer más rápido después en Crónicas, que nos da muchos más detalles respecto de esta batalla porque va a ser decisivo. ¿Ya? Aquí solo nos cuentan que tuvo una victoria muy importante. ¿De acuerdo? Que logró vencer a 10,000, que básicamente es un número simplemente simbólico que representa un montón de gente. ¿Ya? Eso básicamente. Y tal. Respecto de el Valle de la Sal, por ejemplo, algunos dirán enseguida de pronto nos podemos dirigir así, imaginariamente al Mar Muerto, ¿no? Pero en realidad también hay otro lugar del Valle de la Sal que puede quedar al sur de Judá por Beerseba para abajo. Ya, en realidad ese lugar del Valle de la Sal no está claro en dónde fue. Y, por ejemplo, que haya tomado a Sela, por la palabra Sela es donde viene justamente la palabra de piedra. ¿Se acuerdan ustedes que una era Tzur, la Sela? ¿Se acuerdan ustedes que en alguna parasha la vimos, esa palabra Sela? Bueno, Sela, algunos estudiosos, por ejemplo, sugieren que fue la ciudad esta que está ahorita en Jordania, Petra. Porque Sela significa eso, piedra.
Entonces, algunos sugieren que pudo haber sido la actual Petra o la que ahora se conoce como Petra y que posiblemente, y él le cambió de nombre a Jocteel hasta hoy. Y este hasta hoy, evidentemente, es hasta el hasta hoy del que estaba escribiendo, que posiblemente será no más allá de unos 100 años, posiblemente, o menos. ¿Ya? Se refería a la mujer de Lot. No, no, no. Eso es otra cosa, totalmente diferente. ¿Ya? Entonces, Sela, la palabra significa piedra, roca, peña, si ustedes quieren. ¿Ya? Y por eso les decía que era Petra, y la cambia de nombre. Y este hasta hoy, como les decía, es hasta el momento en el que él estaba escribiendo. Y después dice, fíjense, ¿qué le pasa a este rey Amasías de Judá, descendiente del rey David? Dice, Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel. O sea, le envía mensajeros al rey del norte. Y le dice, ven, veámonos las caras. Esto es una señal de peleamos, ¿ya? Es una forma, así dice literalmente, ¿no? Veámonos nuestros rostros. Es como hoy se llama, no sé si han visto en esto los deportes de las luchas, que antes de que se peleen como tal les hacen el careo. ¿Han visto? Ya, eso es básicamente, ven y hagamos un careo. O sea, ven, midámonos ahí quién es más, pero ya era una invitación a la batalla final. Y dice, y Joás, rey de Israel, envió a Masías, rey de Judá, esta respuesta. Y fíjense, le habla poéticamente, le dice, el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo, y pasaron las bestias del campo que están en el Líbano y pisotearon el cardo. ¿Ya? ¿Qué le quiere decir eso? Fíjense, primero aquí vamos a ver cuál es el cardo y vamos a ver cuál es el cedro, porque lo que le está diciendo a ti aquí es básicamente tú eres un don nadie, ubícate. Fíjense lo que dice, no, ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha elevado. Gloríate, pero quédate en casa. ¿Para qué te entrometes en un mal que hará que caigas tú y Judá contigo? ¿Ya? Y fíjense aquí lo que con lo que le compara. Esto que le ponen el cardo no es otra cosa sino como una hierbita, fíjense aquí, súper sencilla, ¿ya? Cardo de moro o cardillo le llaman incluso, es una hierba ahí, como un espino, digamos, una hierbita cualquiera, mientras que él se compara con el cedro del Líbano, que es un árbol mucho más robusto, mucho más grande. Un cedro, ¿ya? Un árbol frondoso, fuerte y todo lo demás, y le dice, el cardo me viene a pedir a mí algo, al cedro. Resulta que pasan las bestias del campo, o sea, lo que quiere decir es, ni siquiera yo te tengo que acabar. Eres tan débil que las bestias del campo, los de afuera, te van a pisotear. Por eso le dice, tú has tenido recién una victoria. Gloríate, disfruta tu victoria, pero no quieras hacerme pelea a mí porque te voy a ganar. No estás lo suficientemente fuerte. Y esto es un dato muy importante por lo siguiente. Según la Biblia, si yo les pregunto a ustedes, y aquí les quería hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo se imaginan ustedes cuando vemos estas historias de los reyes y todo lo demás? ¿Cómo se imaginan de poderosos a los reinos? Al de Judá, por ejemplo. De manera general, ¿cómo se lo imagina? Al país. ¿Cómo se lo imaginan? En cuanto a poderío, a grande, poderoso, fuerte, ¿no es cierto? El tema de que salen, batalla porque está el señor ahí, etcétera. Pues, con bastante gente, fornido de alguna manera, ¿no? Exacto, poderoso. Y al reino de Israel, igual, ¿cierto? A ese un poco más poderoso, pero ya porque vamos leyendo. Pero si no hubiéramos leído, resulta que pensaríamos que eran dos reinos y eran los reinos de Israel y el de Judá y eran unos reinos. Resulta que esto nos pone en cuenta algo muy interesante que se ve, que se estudia, como se dice, ya no necesariamente incluso en historia, sino en una ciencia que se llama historiografía, que es diferente, ¿ya? El asunto es que que básicamente la historiografía busca ver las fuentes un poco más de lo que cuenta la historia, que cuenta el relato, sino ver si eso realmente es cierto. Entonces, ¿qué cuenta el asunto? Que si nosotros vemos la Biblia, nos quedamos con esa imagen, con reinos muy poderosos, muy robustos, que cualquier rato salgan a la guerra y que si pierden es porque Dios les abandonó, no porque fueron débiles.
¿ya? O que si ganan es porque aún siendo pocos, Dios les fortalece, pero resulta que eso hay que tomarlo con mucha prudencia porque es del relato bíblico espiritual. Pero cuando vamos a la realidad y a las cosas que se han encontrado, resulta que la historia cuenta algo un poquito, o sea, fortalece el relato y nos da más datos para entender lo siguiente. Judá en realidad fue siempre un reino débil. Todo Judá fue siempre un reino débil y dependiente del norte. Judá nunca fue un reino fuerte, sino hasta cuando ya no hubo el reino del norte. El reino de Judá florece cuando se van los del norte. Ahí florece y puede tener un poco más de terreno, un poco más de acción, si se quiere, de poder, exacto, pero porque ya se fue el que era más poderoso. Mientras tanto, mientras hubo el reino del norte, pues siempre súbdito. Y aquí lo vemos un gran ejemplo. ¿Ya? Siempre fue un súbdito, un reino menor, si se quiere. El más poderoso siempre fue el reino del norte. Incluso acuérdense, y esto es muy importante, que esto se lo ve en la época de Acab. En la época de Acab, en la época del papá de Acab, de Omri, ahí se dio una expansión enorme del reino de Israel, que lograron hacer coaliciones incluso con Damasco, con todos los reinos de ahí, se hizo una coalición pero potente. Incluso queda registrado que en ese tiempo Israel fue el que más soldados dio para una batalla que se dio contra el rey de Asiria y todo lo demás. Entonces, siempre fue fuerte. Y a pesar de que, como vimos en, en el capítulo pasado, que los asirios y Hazael venía y les la amedrentaba y les iba retrocediendo, a pesar de eso, lograron fortalecerse, como vimos aquí con este Joás del norte. Entonces se fortalecieron y siempre fue un reino más fuerte que el de Israel, que el de Judá. Eso primero. Entonces, eso explica por qué aquí una batalla que fíjense que aquí en este versículo, ¿no es cierto? Parecería que fue impresionante, ¿no? Él mató a Edom y 10,000 y tomó Sela mediante guerra y la nombró. Uno lee esto y parece que es, no sé, la independencia, una cosa así, ¿no? En realidad tomó una ciudad. Y tomar una ciudad en esa época, si bien pudo haber sido importante y pudo haber tenido un poco más de control, pero no fue la mega batalla. ¿Ya? No fue la mega victoria, quiere decir, ¿no? Entonces, por eso es que el rey de Judá, el rey de Israel le dice, tuviste una pequeña, una victorita, o sea, regocíjate, disfruta tu ganancia, pero no vengas acá a las ligas mayores, o sea, no vengas acá a las ligas mayores, ¿ya? Resulta, fíjense ustedes, y ahí, como les decía, todo lo que les conté sirve para ver por qué pasaba esto, ¿ya? Y es que, como les digo, el dato que nos debemos llevar es que Israel siempre fue más fuerte, Judá no. Judá logra florecer cuando ya no hay Israel. Amasías, sin embargo, dicen en el 11, no escuchó. Y Joás, rey de Israel, subió y se vieron las caras, él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá, en el norte de Judá, en Bet-Semes. Ya vemos un mapa. Y Judá cayó delante de Israel y huyeron cada uno a su tienda. Entonces los acabó. Es como que si, no sé, es como que si el Ecuador se quiera poner con Rusia o con alguna cosa así, o sea, como que nosotros después de haber ganado la batalla del Perú hubiéramos querido atacar a Rusia, alguna cosa así. Como que, o tal vez no Rusia, pero tal vez sí España, por ejemplo. Ya, entonces es como, exactamente, no sé, es como que si el equipo barrial gana un partido ahí y ya quiere irse a la Champions, ¿no? Algo así. Es como que mide tu terreno. Finalmente le va mal y pierde, los acaba. Y el asunto es que aquí aquí viene lo importante de toda esta historia. Dice, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén y rompió el muro de Judá, de Jerusalén, perdón, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. 400 codos, estos son como unos 200 metros. Imagínense que le captura al rey, que estaba hecho el valiente, lo captura, lo trae humillado y rompe toda una buena parte de la defensa de la ciudad, unos 200 metros de muro. Rompe todo eso y dice, y además, fíjense, tomó todo el oro y la plata y los utensilios que fueron hallados en la casa del Señor. O sea, saquea todo eso. Además, saquea el templo y se lleva toda la riqueza del templo a Israel, al norte, ¿ya? Y los tesoros de la casa del rey. Y dice, y a los hijos tomó de rehenes y volvió a Samar. Aquí los hijos se entiende a los nobles,
¿ya? Y esto era una técnica de la época que consistía justamente en eso, cuando un rey vencía a otro, pero le quería dejar cierta independencia al rey vencido, lo que hacía es tomar a los nobles, a la gente, digamos, a la familia real, por así decirlo, a la familia real ampliada, y los llevaba a la capital suya como para tener con qué amenazar y guardar la fidelidad, si se quiere. Entonces, eso es lo que hace este rey de Israel, este Joás, ¿ya? Entonces lo acaba, ¿ya? Hasta ahí, dice. Dice, y aquí nos recuentan un poco algo que ya leímos en el capítulo anterior respecto de Joás, que ya muere, y dice, los demás hechos que ejecutó Joás y su poderío, cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el rollo de los asuntos de los días de los reyes de Israel, y durmió Joás con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y reinó en su lugar Jeroboam, su hijo. Este es un Jeroboam segundo, se le llama, ¿ya? Y retomamos la historia de Amasías. Y dice, y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, 15 años. ¿Ya? Y este dato va a ser muy llamativo, como que ¿por qué me tienen que poner esto? De ningún otro rey me han dicho cuánto sobrevivió. Ya vamos a ver por qué es importante. Guárdenlo ahí. ¿Ya? Dice el 18, el resto de los asuntos de Amasías no están escritos en el rollo de los asuntos de los días de los reyes de Judá. Conspiraron contra él en Jerusalén y él huyó a Laquis, pero enviaron a Laquis y allí lo mataron. Lo trajeron luego sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que aquí en Reyes le llaman Azarías, en Crónicas le llaman Usías, ¿ya? Que era de 17 años, 16 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías su padre. Este Usías reedificó a Elad y la restituyó a Judá después de que el rey durmió con sus padres. ¿Ya? Entonces, hasta ahí queda el asunto. Entonces, esta es la historia básicamente de este Amasías, un rey que subió, que hizo cosas buenas, pero que algo pasa en esta batalla de Edom, que se gloría. Se gloría y se va contra el que no debe y pierde todo. Y después conspira contra él, también lo mata. Esto nos cuenta así la historia, el libro de Reyes. Si ahora nos vamos a Crónicas, que es un poquito largo, vamos a ver que nos cuenta un poco más de detalles, pero vamos a verlo así de manera muy breve. Dice, y aquí lo tenemos en Crónicas. ¿Ya? Y dice, lo mismo, estos 4 versículos son lo mismo, ¿no? Del recuento y todo lo más. Dice, fíjense. El 5, desde el 5 que es lo que da más detalles. Reunió luego a Masías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años de arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra que tenían lanza y escudo. Y de Israel, fíjense, tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100 hombres valientes, o sea, del reino extranjero, del reino contiguo, ¿no? Dice, pero un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque el Señor no está con Israel ni con los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que ya le di al ejército de Israel? El varón de Dios respondió, el Señor puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que fuesen a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose, entonces Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató de los hijos de Seir 10,000. Ahí nos cuenta ya más detalles de esta batalla. Fíjense. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a una cumbre de un peñasco y ahí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bedorón y mataron de ellos a 3,000 y tomaron gran despojo. ¿Ya? Dice, volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses, y los adoró y los quemó incienso. Por esto se encendió la ira del Señor contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado a los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, le respondió, te han puesto a ti por consejero del rey, déjate de esto.
¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Entonces, fíjense, estos son detalles que nos cuenta Crónicas. En Reyes solo nos dice, fue a esta guerra y ganó. Y aquí se ve por qué se ensoberbece. Aquí nos explican por qué. Y es porque gana con pocas tropas, ¿no? Aquí nos cuentan todo eso, gana con pocas tropas, del Señor le ayuda, pero se trae los dioses, ¿ya? Y dice, y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Jocás, lo mismo que ya vimos, ¿no? Entonces, este diálogo es bastante parecido, básicamente le dice, mejor quédate en tu lugar, y en el 20 dice, pero Amasías no quiso ir porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Subió pues Joás de Israel y se vieron cara a cara él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá, pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa. Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén y derribó el muro de Jerusalén, lo mismo que leímos, ¿no es cierto? Dice, asimismo tomó el oro y después volvió a Samaria. Muy bien. Dice el 25, y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de ellos no están escritos en el libro, y dice, desde el tiempo en que Amasías se apartó del Señor, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. ¿Ya? Y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Entonces, en resumen, Reyes, lo único que nos cuenta es esta buena obra que hace de respetar la Torá en cuanto a la venganza. Luego, en Reyes solamente nos dice que tuvo una victoria impresionante en Edom. Eso le ensoberbece, va a pelear contra Israel y pierde. Y nos dan el dato de que vivió 15 años más que el que le ganó. ¿No es cierto? Y después entra el hijo. Hasta ahí. Esa es la historia. Lo que nos cuenta Crónicas es por qué va a la guerra, ¿no? Con este tema del ejército extra que alquila, después desalquila, como se vengan, y que básicamente pierde y termina perdiendo porque cambió de dioses. Esa es la razón que nos dan en Crónicas. Aquí no nos cuentan eso. ¿De acuerdo? Ahora, esto todavía no es tan complicado, digamos. Ya les voy al final vamos a ver todo esto porque todavía falta. Si ahorita les digo, nos vamos a hacer un champús, ¿ya? Entonces dice, ahora, volvemos los ojos a los reyes del norte de Israel. Y dice, en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, ¿ya? Hijo de Joás sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Este dato es muy importante, ¿ya? Que haya reinado 41 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor y no se aportó todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel. Fíjense lo que hizo este Jeroboam segundo. Restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Araba, que dicho sea de paso, esos eran los límites que logró conquistar Salomón. ¿Ya? Son unos límites muy, muy extensos hasta arriba. Esto lo podemos ver, si es que alguien lo gusta ver, en Primero de Reyes 5:1 y en el 8:65. ¿Ya? Entonces él restaura esos límites, dice, conforme a la palabra del Señor Dios de Israel, el cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai. Aquí aparece el profeta Jonás. Es el mismo del gran pez. Es el mismo. Solamente que aquí aparece en su rol más de profeta activo, porque, entre paréntesis, esto, la historia, lo que nosotros hoy tenemos como libro de Jonás, según se sabe, es una historia que se escribió en el post de exilio, o sea, después de que regresaron de Persia. Ahí se escribió el libro de Jonás después de que vivió Jonás. Y tiene otro propósito. Así que y de hecho, toda esa historia de Jonás no es realmente, no es necesariamente una historia como tal, no es un relato, sino más bien tiene mucho de novela, como de alegoría, si se quiere. ¿Ya? Entonces, el libro de Jonás, por eso es que es muy fantasioso que se haya quedado 3 días en el vientre de un gran pez y no sé qué, y que después de que predica 2 palabras y se arrepienten todos. O sea, es como una cosa muy fantasiosa. Y después que se enoja por el árbol que le hace, que es el Señor, es que todo eso es una cuestión muy fantasiosa que según se sabe se escribió después, ¿ya? Y se usó el nombre de este profeta que aparece aquí, ¿ya? Así básicamente.
pero Jonás posiblemente no pasó por todo aquello. ¿Ya? Ya, por eso les digo, el libro de Jonás, aunque es del mismo, Jonás, hijo de Amitai, si ustedes van a Jonás, viene. Es más, vean, vayan a Jonás, versículo 1, y verán que es tal cual. Jonás, hijo de Amitai. Verán. Jonás 1, ¿qué dice? Durísimo. Vino, habla de Jehová, Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Ah, está ahí. Exacto, levántate, vean. Entonces, fíjense. Jonás, hijo de Amitai. ¿Quién aparece aquí? Jonás, hijo de Amitai. Entonces, ¿es el mismo personaje? Sí, solamente que aquí aparece, fíjese, incluso como un profeta que augura cosas buenas al reino de Israel, curiosamente. Y esto se contrapone con lo que leímos en Crónicas. Es una cosa muy interesante, porque en Crónicas el profeta que le advierte a Amasías le dice, tú no vayas con ellos porque Dios no está con ellos. Sí, 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 lo recordamos. ¿No? Aquí, en cambio, Jonás, según cuenta aquí Reyes, le dice que este Jeroboam II restauró los límites de Israel conforme a la palabra del Señor. Fíjense ustedes. Entonces es un tema muy, muy interesante de un contraste que existe aquí, porque en Crónicas se dice que el Señor no estaba para nada con los de Israel. Sin embargo, aquí en Reyes se dice que sí había algún respaldo de alguna palabra de un profeta y que por eso lograron conquistar. En todo caso, si ustedes quieren de alguna manera, lo que podríamos decir es que lo que rige es no tanto en dónde, sino lo que se cumple es la palabra del Señor, más que nada. ¿De acuerdo? Pero ese pequeño dato. Y dice, porque el Señor miró la muy larga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien fuese, ni quien dice ayuda a Israel, y el Señor no había determinado raer el nombre de Israel debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Y esto es muy, muy, muy interesante. Esto es bastante interesante por lo siguiente. Si de pronto alguno de ustedes ya se leyó el libro de Amós o lo está leyendo, les recomiendo ahorita sí que de pronto lo lean completo, de aquí a la siguiente semana. Porque el libro de Amós habla justamente, y es uno de los primeros libros en donde se profetiza um, el exilio de Israel. Ahí se profetiza ya. Y es en el reinado de Jeroboam. ¿Ya? Entonces, fíjense, esto es algo muy interesante, como les decía, porque si bien aquí se describe un boom, digamos, territorial, geográfico, político, ¿no es cierto? Resulta que en realidad estaban a puertas ya del declive, ¿ya? Eso básicamente. Y lo interesante es que, fíjense, en el tiempo en el que se escribió esto, todavía, lo que podemos entender es que todavía no había determinado raer el nombre de Israel debajo del cielo. Aún no, por eso les dio este chance todavía. Cuando se escribe Crónicas, en cambio, ya no había Israel, porque Crónicas se escribe mucho tiempo después, y lo que se hace es solamente contar la historia de Judá, de hecho, ¿ya? Y a ellos se les tiene como pecadores, porque ya no están. Tan pecadores son que ya de ellos ni siquiera están aquí, ¿ya? Fíjense cómo va cambiando la historia. Sin embargo, en la época de los reyes, se ve que incluso, y esto digamos, ¿no? Acordémonos que estos relatos de aquí de los reinados seguramente vinieron y fueron preservados por gente del reino del norte. Así que ellos veían, incluso en sus acciones, que Dios los respaldaba. Quiero ver, y ahí quiero decir, fíjense. Entonces, ¿cómo es que se va, cómo ellos se iban registrando su propia historia? Lo que quiero decir es, por ejemplo, es más o menos como hoy nosotros, y por eso hay que tener mucho, mucho tino con eso, nos lleva a una cuestión muy práctica por lo siguiente. Es como, por ejemplo, ¿no les ha pasado que a veces vemos alguna prédica, alguna enseñanza de alguien, de alguna cosa? Y nosotros decimos, qué mal, pero ¿cómo puede ser posible? Evidentemente, ahí no está Dios, ¿cómo van a decir que Dios está ahí? Ya. Pero si es que en cambio fuéramos una persona genuina, inocente, digamos, que está ahí, va a decir, no, Dios sí está con nosotros. ¿Sí o no? ¿Ya? Y nos diría, no, acá no está. Aquí sí está por tal, tal, tal. Eso ha pasado siempre. ¿Ya? Y aquí se ve.
Y lo que sí hay que, digamos, estar consciente es que independientemente de lo que uno desde un lado o desde el otro puede ver, la obra del Señor tiene varios frentes, si se quiere. Entonces, en este caso, el Señor les permitía a estos expandirse un poco más, a pesar de que ya se estaban aproximando a su fin. Mientras tanto, los del sur les veían como unos pecadores. Hagan lo que hagan. O sea, hagan lo que hagan, lo que sea que hagan, eran pecadores. Ya, en cambio, los del norte se veían como que algo sí se hacía, incluso de parte del sur. Algo había. ¿Ya? No del todo, pero algo había. ¿Ya? Y fíjense incluso cómo es el relato, cómo está la redacción. Porque, si se quiere, el rey Amasías de arriba igual cayó en idolatría. Pero igual se le comienza diciendo, este hizo lo recto y todo lo demás. En cambio, como es del reino del sur, este fue un pecador y no se apartó de los pecados. Pero si lo vemos y somos muy justos, los dos hicieron lo mismo. Pero vemos por qué al de Judá sí se le dice, este fue recto. Ya, a pesar de que al final pecó. En cambio, el otro, este sí, pecador desde el inicio. Eso nos da cuenta de cómo era la perspectiva de los que finalmente consolidaron el libro. ¿Ya? Que veían al norte todo mal. Entonces, hagan cuenta que es como que si nosotros hoy tuviéramos esa perspectiva de que, como les comentaba, ¿no? Como en alguna denominación conciben que solo ellos son salvos, dicen todos los demás son impíos, ¿no? Entonces, supongamos que a alguien de ellos les tocaba registrar la historia, vendían las historias de los demás, recogían y decían, sí, pero esto es por pecadores, cosa por el estilo. Eso pasaba aquí. Y se ve, pero si somos muy objetivos, resulta que había en los dos lados. ¿Ya? Y eso, como les digo, nos invita a nosotros tener una mirada más crítica de la Biblia. Y no digamos, y no para desmentir ni nada, ni deshacer, sino solamente para ver lo que está detrás del relato. El relato estaba hecho para que justamente quede registrada la historia, pero ya vemos que, por ejemplo, cuando se escribe crónicas, el énfasis es todo lo demás. Nosotros somos buenos, Dios estuvo con nosotros, nuestros reyes eran los buenos, nosotros somos los pecadores, y por eso se fueron. Y por eso se fueron, y por eso, nosotros por eso estamos aquí, hemos vuelto y la. Como en todo lado, es así. Y ese discurso ha sido siempre. Fíjense, ese discurso ha habido desde siempre. E incluso, como les digo, se puede ver en la Biblia. O sea que no hay que extrañarnos. Por eso, lo que debemos ser nosotros es bastante objetivos. Es bastante objetivos. Y si ustedes quieren todavía más y en términos más bíblicos, hay que ser bien justos. Bien justos. Porque a veces uno justicia piensa que es solamente, sé, cuando a alguien no le dieron lo que corresponde, tal. No, no, ser justo incluso es, o sea, reconocer lo que es de cada uno. O sea, no solamente dar, distribuir cosas, repartir cosas, sino también es describir la realidad tal cual es. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí hay un sesgo, sí. Aquí hay un sesgo, están sesgados hacia los del sur, porque son los que finalmente terminaron escribiendo el libro. Eso va a haber siempre, pero eso no quita que podamos ver estas cosas y que nosotros hoy, pasados muchos años, varios milenios ya casi, podamos ver que la realidad era mucho más compleja que buenos y malos. ¿Ya? Eso básicamente. En todo caso, con Jeroboam II entonces se expande un poco más, se retoman las fronteras antiguas de Salomón, fíjense ustedes, y ellos perciben que hay un respaldo de Dios en eso. Los del sur dirán que son pecadores. ¿Ya? Y dice, los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su poderío y todas las guerras que hizo y cómo recuperó a Damasco y Hamath para Judá y en Israel, y aquí viene un tema, que en nuestras traducciones no la ponen. Dice, y cómo recuperó a Damasco y a Hamath para Judá y en Israel. Dice, para Judá y en Israel. Y esto despertó muchas cosas, porque en la época todos diríamos, pero no se supone que estaban separados. ¿Cómo es que, cómo es que para Judá y en Israel? ¿Ya? Entonces, la solución que más fácil que proponen es, esto es error. Entonces, solamente debería decir a Damasco y Hamat en Israel. No poner Judá. Pero alguno, y aquí vamos viendo el asunto, después ya viene la muerte, ¿no? Que él muere y tal. El asunto es del siguiente, fíjense. Cuando se dice aquí para Judá en Israel, alguien le dice, oigan, aquí pasó una cosa muy interesante y vamos a ver las cosas. Lo que algunos proponen, que es un poco endeble, pero proponen es que puede que haya pasado que con el papá de este Jeroboam,
¿no? Jeroboam, con Joás, rey de Israel, hubo una especie de un mini reino unificado por un breve tiempo, bajo la dirigencia, bajo la dirección de Joás, rey de Israel, a pesar de que seguía habiendo un rey abajo, Amasías. Y ya lo vamos a ver por qué. Vamos a ver, ahora vamos a hacer una línea de tiempo, ¿ya? Vamos a hacer una línea de tiempo y vamos a hacer el ejercicio con todos porque esto es bien interesante. Y vamos a ver cómo y por qué no es tan fácil seguir las líneas de tiempo así, solo apoyándonos en la Biblia. O sea, si es que alguien se apoya solo en la Biblia para hacer líneas de tiempo, es muy complicado, ¿ya? Vamos a ver, ¿dónde tengo una pizarra? Sí, pero ¿dónde están? Ah, acá está, pizarra. Y ya me lo modificaron. Ya me lo actualizaron al Zoom. Ahí está cargándose la pizarra. Por lo siguiente. Nueva pizarra. Muy bien. Ahí estamos viendo, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una línea de tiempo. ¿Dónde hay líneas? Ya. Vamos a hacer una línea de tiempo. Muy bien. Y vamos a ver. Aquí arriba van a estar los reyes de Israel. Aquí abajo van a estar los reyes de Judá. Judá. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda? Si preguntas. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, vamos ahí con la Biblia en mano. ¿Ya? Con la Biblia en mano. Resulta, vamos ahí al reinado de Amasías. Entonces, arriba está reinando ¿quién? No, Joás. Está reinando Joás, ¿cierto? Está reinando Joás de Israel, ¿cierto? Porque hubo un Joás. Bueno, está reinando Joás. Y resulta lo siguiente. ¿Qué nos dicen? Abajo comienza a reinar Amasías, ¿cierto? Vamos a ponerle a don Amasías. Amasías, muy bien. Ahora, ¿cuál es la referencia que nos dan? Amasías comienza a reinar ¿en qué año dice? En el año segundo de Joás. Entonces, casi que comenzaron a reinar a la par, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos poniendo algunas marcas, ¿ya? Entonces, Joás, aquí pongámosle el año cero de Joás, ¿ya? Y en el año 2, aquí vamos a ponerle, intentar poner así, en el año 2 de Joás es el año cero de Amasías. Ya, de acuerdo, hasta ahí. Vamos a ver, solo las fechas. Y dice, cuando comenzó a reinar era 25 años y dice, fíjense, reinó 29 años en Jerusalén. ¿Ya? Entonces, este Amasías reina 29 años. Entonces, este es del año cero. Aquí pongamos 10, 20, 30. Ya cada uno vale 10. Entonces, él reina hasta el año 29. Hasta el año 29. Es decir, hasta por aquí cito. ¿Ya? Hasta aquí, puedes moverlo, porque esto es justo. Gracias. Bueno, entonces ahí está el 29. Entonces, hasta ahí esto, entonces sería Amasías. Voy a hacerle un poquito más gruesito porque vamos a ver. Esto es medio aburrido, pero ya van a ver que después tiene mucho sentido. ¿Ya? Entonces, esto es Amasías. Pero este es del 29 de Joás. Ah, no, perdón. Reinó 29 años. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí. Después dice, fíjense. Ahora, Joás dice que, vamos a ver acá, Jeroboam. Dice, Jeroboam, segundo el hijo de Joás, comenzó a reinar en el año 15 de Amasías. Entonces, cuando Amasías estaba vivo, 15, en el año 15, puedes señalarle por aquí más o menos.
ahí será 15, ahí comienza a reinar Jeroboam segundo. Y el primero, Ese fue mucho tiempo antes. Mucho tiempo antes. Ajá. Entonces comienza a reinar Jeroboam segundo. Y dice, y reinó, ¿cuánto? 41 años. 41 años. Entonces, este es el año cero para Jeroboam segundo. Y vamos viendo aquí, pongámosle, solo estas, las líneas azules son de él, ¿no es cierto? 10, pongámosle así, 20, 30, 40 y un pilito 1, ¿cierto? 41 años. Muy bien. Ahora, permítame ver. Ahora, si vamos un ratito al capítulo, ahí mismo en Segundo de Reyes, ¿no es cierto? Al siguiente rey, nos adelantamos un poquito, resulta que hay un problema. Dice, en el año 27 del reinado de Jeroboam, entonces sí, fíjense, el año 27 de Jeroboam, sería más o menos por aquí. 10, 27, por ahí más o menos. Este es el 27, ¿cierto? Voy a señalarle ahí. 27 de Jeroboam, resulta que ahí dice que comienza a reinar Azarías, hijo de Amasías. Entonces ahí comienza a reinar aquí, reina, este es el año cero de el rey Azarías ujú, o Usías, como se le llama en Segundo de Reyes, ¿ya? Y después resulta que dice que, fíjense, Azarías ascendió al trono. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 52 años. 52 años, entonces este ya se va de largo. ¿Ya? Ahora fíjense. Ya, ahora vamos ahí. Vamos a ver, espera. Ahí vamos a ver. Entonces, ¿qué resulta? Que después del siguiente rey, fíjense, en el 15:8 de Segundo de Reyes, estoy adelantando un poco de la historia, ¿no? Que dice que en el año 38 del reinado de Azarías, rey de Judá, el año 38, entonces, si vamos de ahí solo por poner a lo cuando 10, 20, 38, ¿ya? En el año 38, este reinó 50 y más, ¿no es cierto? Entonces, reinó 40 y 50, hasta acá reinó. Pero en el año 38 dice que subió este Zacarías, hijo de Jeroboam. Aquí sube, es el año cero ¿cómo se llama? Zacarías. Zacarías. Ya, muy bien. Ahora, con esto tenemos todos los datos para hacernos link. ¿Qué pasa aquí? Resulta que fíjense ustedes que algo no cuadra. Por lo siguiente. Resulta que, fíjense ustedes, él aquí nos dice que Jeroboam segundo reinó 41 años, ¿ya? Pero resulta que, fíjense ustedes, que si lo contamos así tal cual como hemos hecho las referencias de uno a partir del otro, resulta que nos termina sobrando este tiempo de aquí, ¿no? ¿Y dónde tengo otro colorcito? Otro colorcito, otro colorcito. Ya, nos termina sobrando todo este tiempo de aquí, ¿ya? Porque Jeroboam segundo vivió hasta aquí y resulta que el otro entra a reinar en el año 38. Entonces nos quedan aquí como unos, ¿cuántos son? 20, ¿cuántos son? 20, 20, 20, 20. Nos quedan como 20 años en realidad, ¿ya? Hagan cuenta, más o menos. Nos quedan como unos 20 años, 18 años de diferencia, ¿ya? Entonces, en los que si es que sigo esa cuenta así tal cual, resulta que aquí no habría habido rey en Israel. Y es evidente que eso no pasó. Entonces, ¿cuál es la solución? Recorrer los años. ¿Y qué se entiende? Se entiende lo siguiente. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo puedo cambiar de color? Borrador, borrador, marcador, lápiz. Aquí está, ya. Dale, dale. Ahí está, ya. Entonces, ¿cómo es el asunto? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando básicamente Amasías, que es el vencido por Joás,
¿no es cierto? Y nos dan ese dato de que vivió 15 años después de que murió. Lo que está diciendo es que sus últimos 15 años de reinado ya no fue rey. O sea, fue rey solamente de título. ¿Ya? Entonces, él realmente lo que hizo fue reinar hasta aquí, digamos, hasta por aquí. ¿Ya? De tal manera que él siguió siendo rey hasta acá, pero ya reinaba su hijo Azarías. Y es lo que les decía en un inicio. Amasías siguió siendo rey, pero durante 15 o 14 años fue solamente rey de título, pero no tenía autoridad porque el que mandaba era Azarías. Azarías es hijo de Jeroboam. Era Azarías, hijo de Amasías. Se reinó su hijo. ¿Ya? ¿Se me explico? Esto por lo que va, porque Amasías es el que se para frente a Israel y le dice, sí, démosle. Entonces, hablando muy morochamente. Entonces, le gana, y cuando le gana, el rey Joás le quita del trono Claro, y y le pone al hijo. Y él le pone al hijo, y Amasías siguió siendo rey. O sea, siguió con el título, pero ya no ejercía. Y el que ejercía era Azarías, el hijo. Y ahí sí se recorre todo, y lo que se entiende es que después de entonces, ¿y qué pasó? Que posiblemente Joás, y además aquí para corregir todavía este error, porque aquí todavía nos quedarían como unos 4 o 5 años, se entiende que esos 4 o 5 años también Joás y Jeroboam fueron reyes juntos. Y entonces se tiene un tiempo, más o menos como unos 10 años, algo así, en donde hubo 4 reyes en Israel. Hubo Joás como rey en Israel, Jeroboam el hijo en Israel, y en el sur, Amasías y Usías. Pasó lo mismo en los dos lugares, solamente que en el sur era puesto por el rey del norte, porque ellos mandaban. Y arriba sí era el proceso de transición. El del sur era Amasías, el que perdió. El hijo era Azarías, ¿no? Entonces, ellos dos reinaron al mismo tiempo, pero era digamos, de chiste, ¿no? La Amasías. Y eso ya ha pasado con David, lo que pasó, ¿no? Que co-gobernó. Co-gobernó con Salomón un tiempo. Ujú. Cuando estaba en el reino, porque estaba reinando. Claro, reinó y le exiliaron y entró el hijo y todo lo demás, sí, exactamente. También, o como hubo 2 reyes, por ejemplo, también Saúl y David reinaron un tiempo, fueron reyes a la vez, ¿ya? Solamente que aquí, como les digo, el asunto es que Joás era el duro, por así decirlo, ¿no? Por así decirlo, aquí pongámoslo así, Joás fue el duro. Joás le dominó a Amasías. Exactamente. Y por eso es que cuando leímos eso de Damasco y Ahemat, que decía, para Judá en Israel, ahí es que algunos dicen, claro, posiblemente Joás pudo haber hecho alguna cosa aquí. Pudo haber hecho, como conquistó abajo el rey y tenía mucho dominio, pudo haber existido por un breve tiempo, aunque sea, un mini estado unificado de nuevo. Claro. ¿Ya? Pero lo que pasa es que después ya muere Joás, sube Jeroboam y ya las cosas son un poco distintas. ¿Ya? Eso básicamente. Ahora, toda esta chanfaina que yo he hecho aquí, ¿no es cierto? Todo este charlafán que yo he hecho aquí se puede resumir de la siguiente manera. ¿Ya? Porque eso quería hacerles como para que veamos que no es tan sencillo cuando hacemos genealogías en la Biblia. Más bien dicho, no es tan sencillo aventurarse a hacer genealogías, porque se termina encontrando estos problemas. ¿Ya? Entonces, pero resulta que gracias a Dios no somos los únicos ni los primeros que hemos estudiado esto en la vida. ¿Ya? No la IA. Hay muchos estudiosos de mucho tiempo. Entonces, fíjense, estos son extractos, son imágenes que obtuve de un paper académico que justamente intentaba consolidar y en ese paper se hace justamente toda la consolidación de las 2 líneas, de los reyes del norte y del sur y se va viendo cómo reinar. Entonces, fíjense, aquí viene Joás del norte y Joás del sur y Joacás y Jehú del sur. Jehú era el papá del que ahorita vemos. Joacás, fíjense, y aquí es cuando comienza a darse el tema, fíjense. Joás en el sur, entra Amasías, que es el que leímos ahora, y abajo, fíjense ustedes, comienza a Joacás y Jeroboam y Joás a la par. Y después se da un tema, que es lo que les decía, miren.
Amasías con Usías y Jeroboam con el hijo incluso. Se dio varias corregencias. Entonces fue un tiempo en donde, como les digo, había 4 reyes vivos a la vez. Ujú. Y ahí cuadran las fechas. Y ahí cuadran las fechas, y ahí sí ya no me voy esos cuantos años de ahí y todo lo demás. Sí, entonces por eso les digo, no es tan fácil hacer esto. Esto, como les digo, si quieren después les paso el dato y les comparto este paper que hay, pero es bastante, es muy, muy minucioso. Entonces no hace falta que lo revisemos, pero como para que sepamos, y esto también una cosa, a veces uno piensa que como a veces decimos, ¿no? Como uno, hablando así morochamente, ¿no? Como pastor, como maestro de escuela dominical o como alguna cosa, si somos los únicos que podemos estudiar la Biblia o los únicos que... Este paper es como del 80, del 70. O sea, es bastante, ya tiene sus años, o del 90 por ahí, bueno, tiene sus años. Entonces, lo que quiero también comentarles con esto es que nos quitemos también esa idea de que somos los primeros que estamos descubriendo la Biblia. No, tal vez para nosotros sea nuevo, pero en realidad en el mundo académico, en todo lo que ha sido del estudio de la Biblia, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, hubo un boom del estudio de la Biblia. Y desde ahí se comenzó y hay muchas escuelas, hay mucha información al respecto. Así que siempre es bueno no lanzarse o aventurarse uno solito a intentar descubrir el agua tibia. ¿Por qué? Porque en realidad hay una base mucho más fuerte en la que ya partir. En todo. Si ustedes quieren, ya les digo, temas de cronologías, hay. Temas como les digo, hay, por ejemplo, me estaba interesando mucho porque había muchos libros, por ejemplo, que hablan de algo que muy pocas veces se habla, de la fauna o de la flora de Israel, por ejemplo, que intentan determinar, que han intentado determinar cuáles son las especies de las que habla la Biblia. ¿Cuáles son? Porque aquí ponen, no, soy la rosa de Sarón, que no sé qué. No, ¿cuál es la especie? El cardo. ¿Cuál es la especie de la época? ¿Cuál es el cedro del Líbano? O sea, las especies. Y hay libros y tomos en realidad que hablan solamente por ejemplo, de la fauna, de la flora de la región, de la hidrografía, todo, o sea, todo lo que uno quiera ahorita, digamos, interesarse un poco más y profundizar en la Biblia, hay ya mucha información, suficiente información como para no ir a Wikipedia, como para no ir al Gemini o al chat GPT. O si en todo caso y yo les digo, por ejemplo, si es que nos apoyamos mucho en la inteligencia artificial, es bueno hacerlo, pero que sepamos que le pidamos, dime tal cosa, pero apóyate en artículos científicos publicados en revistas científicas, etcétera, cosas por el estilo, y dame las fuentes y todo lo demás, y con eso uno puede seguir investigando. Que así fue como encontré su bibliografía y todo lo demás. Sí, cuando Ujú. se dan el páramo, Claro, claro. el páramo andino, Ajá, países, claro. y el cedro de una cosa, porque aquí en la tierra no hay, Casi no hay muchos cedros. ¿no? Eso. Hay otro tipo, ¿no? Porque el cedro es un tipo de conífera. Es un tipo de conífero y tal. De hecho, el cedro, los coníferos de aquí creo que no son autóctonos de aquí de la región. Creo que fueron traídos en alguna presidencia de algún país porque alguien trajo pinos. Por ejemplo, en la Tacunga, el cardo se da en el pescadado, Claro, arriba, claro. en la Como parte, ese espinito ahí, sí, sí, ajá. ahí. Y Exacto. eso cogen los indígenas pues, para sacar los ponchos Ajá. que son hechos de lana de Ah, borrego. para alisarles, De- claro, para peinarles al poncho. Entonces, eso, por ejemplo. Entonces, como les digo, cuando uno quiere investigar algo de la Biblia, uno, lastimosamente, digamos, a veces ha tenido el tema, y eso le decía, ¿no? A veces conversábamos con mi papá, le decíamos, mira cómo Dios nos ha llevado, y dando gracias, ¿no? Al Señor, de que nos ha llevado a conocer esto. Porque antes nosotros éramos del tema de, bueno, Dios mío, dame el mensaje para mañana, Señor, ¿qué le digo a tu pueblo? Bueno, Juan 3:16 ya fue. Y lo único que uno se apoyaba lo mucho era en un mapa, en alguna enciclopedia, alguna cosa así, pero en realidad hoy, si queremos, como les digo, profundizar en algo, hay suficiente información seria, cabal y todo, ¿ya? Que ya les digo que se puede hacer tranquilamente y no hace falta que nosotros querramos construir todo de cero. Ajá. Incluso, por ejemplo, aquí les dicen, miren, años desde la división del reino. Aquí son los años antes de Cristo. Entonces, por ejemplo, aquí año de ascenso, etcétera. Son más detalles ahí que da el estudio y todo lo demás. O sea, y por cada uno de estos cuadritos, después de ese artículo, va dando toda la explicación y los cruces, incluso hasta con meses y todo lo demás. Es un tema bien, bien, bien detallado.
Para nosotros no hace falta llegar a ese nivel de minuciosidad, pero sí que sepamos decir de una manera más o menos gráfica qué pasó en términos generales. Y como les digo, ver, y como les decía, me olvidaba de comentarles también. De este Jeroboam se encontró una cuestión muy interesante. No, es del segundo. De este Jeroboam segundo se encontró este sello real. Fíjense, aquí esto es de hebreo, pero está escrito con letras fenicias. Esta es la caligrafía fenicia y es un león, fíjense, ¿no? Aquí dice de Simeón, ¿no es cierto? Que dice, no, perdón, dice sello de Shema, sirviente de Jeroboam. Y se encontró, se hizo los estudios, todo lo demás, y es un sello. Es un sello, exactamente. No, este es de Shema. El dueño de esto se llamaba Shema. Por ejemplo, cuando en Rubik, ¿no? En Rubik, Sí, que hablan un sello. sí. Pero no solo el rey tenía, también tenían algunos oficiales, etcétera. ¿Cómo decir los ministros, etcétera? Entonces, el asunto es que este era uno de esos que tenía un sello y se llamaba Shema. Y aquí dicen, Le Shema. Esta es la Lamed, esta es la Shin. ¿Ya? Entonces, Le Shema dice, el león es el símbolo de Israel. Es de Israel, este sello es del norte de Israel. Este es un defectito que se tiene ya del cómo es. Pero es del sello. Y aquí dice, ¿no? Sirviente de Jeroboam. Siervo de Jeroboam. Y con eso se corrobora que existió este rey. Este sello se encontró ¿dónde es? Masada, creo que es que se escribió. En Megiddo, perdón. En Megiddo, en unas excavaciones en Megiddo se encontraron este sello. Y eso sirve para ver que esta persona tenía, o sea, ahí uno más o menos tiene la idea de cómo era todo el tema. Porque también hay que ver que era una sociedad como la nuestra, o sea, si había un rey, había organización, había generales, había comunicaciones, había correspondencia, Como aquí los de Incas, de las comunicaciones. todo aquello, exactamente. Exactamente, Bolivia, tal cual. Perú. Incluso los incas llegaron a las Polinesias, por ejemplo. Llegaron a Oceanía, ya les cuento esa historia. Entonces resulta que sí, o sea, el mundo antiguo en realidad estuvo mucho más interconectado de lo que nosotros Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a estudiar la historia como en la escuela. Entonces vamos a estudiar la historia de Mesopotamia. Entonces, ahora vamos a estudiar la historia, la cultura inca. Entonces, ahora vamos a estudiar la historia, la cultura egipcia, la civilización romana. Entonces, como que si fueran burbujitas así, ¿no? Como que no, en realidad tenían, todo era una red, exactamente, desde los hindúes, o sea, todos se conocían, todos se conocían. De hecho, por ejemplo, hablando de los incas, por ejemplo, se cuenta que Tupac Yupanqui, el papá de Atahualpa, él cuando llegó a conquistar lo que hoy es el Ecuador, llegó a la isla Puna y en la isla Puna se encontró con comerciantes de Oceanía. Se encontró con comerciantes de Oceanía y llegaron antes, claro. Entonces había comercio con Oceanía aquí en Ecuador, en esa época. Y se cuenta, hay un libro, no, Cristóbal Colón, no, nada. Exacto. Cada uno con su línea. Claro, todo hubo así. Sin Google, pero Es que siempre hubo. Hoy nos dan la idea de la globalización y la no sé qué. En realidad, a menor escala y menos inmediato, pero siempre hubo comunicación. Siempre hubo comunicación. O sea, no es que les afectaba al punto de como ahora nosotros del cierre del estrecho de Hormuz, pero había intercomunicación, se sabían. O sea, más lento, claro, pero se sabía. O sea, este tema de que porque evidentemente, porque la comunicación era por barco, por caballo, camello, a pie, etcétera. En esa época, ¿no? O sea, lo más rápido era por barco, picar, y carísimo. O sea, el barco era el avión de ahora. O sea, no todos iban en barco, iban a pie, iban caminando poco a poco, etcétera. Entonces, pero siempre había eso. Y eso nos quita, y estas cosas justamente nos quitan el tema de pensar que porque además también nosotros, esto tiene una explicación incluso sociológica. Nosotros somos herederos de la colonia.
Y como herederos de la colonia, somos herederos también del pensamiento europeo. Y el pensamiento europeo es muy justamente eso se dice, ¿no? Eurocentrista, es decir, que se piensa que solamente la historia es Europa. Entonces, cuando uno, por ejemplo, en el colegio, hasta ahora, ¿no? Estudia historia universal, ¿qué estudia? No, estudia, exacto, por continente. por continentes, pero lo que importa es el Renacimiento, el no sé qué, no sé cuánto, Todo es España, Italia, Francia. lo que me dan en la historia. Exacto, ¿ves? Incluso, Todo es todo Europa, ¿no? claro, La comparación. Ah. Europa, de historia, ¿no? claro, exactamente. Ah, nunca, Exactamente, exactamente. Entonces, nunca me dieron, digamos, de la cultura de Inca, Asia, o sea, la arquitectura inca, no, no hay. de África tampoco, menos. África, Oceanía, que allá no había, no, exacto, me explico. Entonces, y eso a la larga nos lleva incluso a nosotros a nuestra aproximación de la Biblia. Exacto. Y esto es importante por lo siguiente, porque nos lleva a nosotros cuando leemos la Biblia, pensamos que como solo nos tiene, porque esto, perdón, antes, un sesgo, y es el siguiente, pensar que solamente nosotros somos inteligentes, guapos, importantes, hábiles, y los demás eran unos ignorantes, atrasados. Y cuando no, pues uno viene con eso previo, lee la Biblia y uno piensa que el reino de Israel era una cosita así, medio así con piedras y palos. Y no, ya que eran medios. De la Biblia que viene siendo estudios desde la Segunda Guerra Mundial, digamos, como que se hace más sí, Ujú. porque en la Segunda Guerra Mundial recién, ¿no? Como que nosotros nos empezamos a despertar qué pasó con los judíos. Sí, y ¿Por qué? no solo por eso, en realidad la investigación se da porque se puede entrar a esa tierra, porque se puede entrar, se puede excavar, ya hay un poco más de permisos, ya no están en guerra, entonces se puede excavar, y ahí se da el boom de estudios bíblicos. Y es más, por ejemplo, los primeros arqueólogos fueron egiptólogos, porque no había una carrera. Hoy ya hay en las diferentes universidades de Israel, si es que alguien quiere estudiar arqueología bíblica, va y se hace arqueólogo bíblico. En esa época, hace 60 años, no había. Lo que había era egiptólogos que se iban a estudiar al Cairo, que se iban a estudiar a Inglaterra, aprendían allá arqueología, lo que sea, y eso iban a tratar de aplicar en Israel. Y así lograron encontrar el montón de cosas que encontraron hasta ahora. Y hasta que se fueron tecnificando y es una sola rama de arqueología bíblica ahora. Y por ejemplo, y esto también es algo interesante, que por ejemplo hay arqueología bíblica, pero del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento es bien complicado. ¿Por qué no hay? Porque ya no es una sociedad como tal. Ya fueron más asentamientos diferentes, demás. O sea, no voy a encontrar una, un sello de Pedro. Ya no había, ya no hay. Hay muchas otras cosas, hay mucho menos, pero todavía se puede hacer alguna cosa. Luego, por ejemplo, también hay otro, y esto es algo muy importante, que inconscientemente hemos también, hemos enriquecido también nuestros estudios con lo siguiente, sin decirles, pero hemos incorporado una visión que se llama antropológica. Lo siguiente, porque una cosa es lo que yo entiendo hoy por carro, por ejemplo. Si yo le digo hoy, por ejemplo, los carros del faraón al Noah y no le conté nunca la historia del Éxodo, él se iba a imaginar un automóvil actual. ¿Me explico? Se va a imaginar, no sé, carros, así, el faraón manejando, cosas así. Claro, unas camionetas, no sé, carros. Pero resulta que eso mismo es diferente allá. Y, por ejemplo, también las veces que les pregunto, por ejemplo, pero pongámonos de las sandalias de las personas, ahí se está dando un salto, pero enorme, que permite comprender más la cuestión bíblica. Porque nosotros hoy leemos, por ejemplo, hoy vimos esto y hoy pudimos develar un poco este tema del eurocentrismo, por ejemplo. Y uno piensa que solo nosotros somos los inteligentes, los de y los demás. Pero cuando uno se pone en los zapatos de la gente de esa época, resulta que eran civilizaciones organizadas, tal vez no tan poderosas, pero tenían sus cosas, su comunicación, su correspondencia, su todo. Entonces eso permite incluso ver la realidad, la Biblia, de otra manera, de una manera un poco más real y no tan acartonada, ¿no? Por eso es que cuando, por ejemplo, leemos del Evangelio y leemos del Señor Jesús, ya no nos imaginamos tanto un Señor Jesús que habla así, ¿no? Es amados los unos a los otros.
No, ¿no? Un Jesús mucho más de su época, mucho más jovial, más cotidiano, quiero decir. No por eso menos serio, menos importante, pero en su época. Claro, exacto. Ya no nos imaginamos un Jesús rubio, imaginamos un Jesús morenito, sé yo, de la época. Y hablando costeño, además. ¿Se imagina? Es un señor Jesús costeño, ¿ya? Porque él era de Galilea, con varones galileos pescadores, ¿ya? Entonces imagínense un señor Jesús costeño, ya, hablando, viniendo, o sea, sabiendo de pesca, sabiendo de... Chicos, o sea, es diferente la cosa. Nadando. Nadando, exacto. Claro, un señor Jesús nadando, un señor Jesús ahí, me explico, ¿ya? Igual, o sea, imaginémonos acá a los reyes, un tema también así de, a ver, ya gané una batallita, me lanzo contra el otro. Criado en Egipto. Claro, es un montón de cosas. Entonces, fíjense pero fíjense lo que quiero decirles, ¿no? Es como estas otras cosas enriquecen mucho la aproximación a la Biblia, para que cuando nosotros leamos, no solamente digamos, ¿no? Y el reinado del rey, no sé cuánto, y fue bueno y fue malo. Es un tejido mucho más complejo, mucho más articulado, que depende, como vimos ahora, de las visiones de la época en la que se escribe, quién escribió, cómo se escribe y todo lo demás. Y que no necesariamente, y que digamos, y que se puede llegar a conclusiones más complejas, más completas de lo que dice la Biblia, incluso eso. Y eso sirve mucho para enfrentarnos ya hoy a la vida, porque como les digo, a veces la Biblia se lee la Biblia, ¿no? O por ejemplo, ya para terminar, eh, esto sirve por lo siguiente. Cuando nosotros comenzamos a estudiar los mandamientos, ¿se acuerdan ustedes? Fue el tema de la ley no ha estado abolida. No vamos a estudiar la ley. Y resulta que estudiábamos la ley, pero una ley de hace 4000 años, de un pueblo que era agricultor mayormente. ¿Y yo qué hago? Y queremos solucionar la vida así. Resulta que no. Toca irlo readaptando. Y se puede, tranquilamente. Al Señor Jesús le tocó, a los apóstoles le tocó hacer lo mismo, y a nosotros nos seguirá tocándose lo mismo. No, cuando sea grande le tocará otra realidad. Y le tocará seguir aplicando lo mismo y reaplicando, reinterpretando y todo lo demás. Para eso sirve finalmente todo esto. ¿Ya? Y para que no se... Ajá, Jovencitos. Tienen otra mentalidad. claro, Manera de captar la palabra de Dios. Por ejemplo, ahorita le escucho la Ilíada, no sé qué. claro, la inteligencia artificial. Exacto. Así, sí, tal cual. Eso. Entonces, eso, por ejemplo, con los reyes de Amasías y Jeroboam segundo. Ya la siguiente semana, no sé si Antonito o Esteban, pero nos van a contar la historia que sigue con los hijos de ellos. Y ahí sí les pediría que se puedan leer el libro de Amós, porque ahorita les dije que para que no sea un tema de leerse 14 capítulos de golpe, sino que vaya siendo poco a poco. Y si es que pueden, hagan énfasis en el capítulo 2 y en los capítulos finales, porque ahí se ve la descripción de Israel, y lo que importa es que aquí Israel comienza a ser otra vez muy próspero, muy próspero. Entonces ahí se explica por qué, por ejemplo, podemos leerle el segundo capítulo de Amós. Veamos, ¿verdad? Amós 2 como para solo ver un tema. Es un profeta de la época, ¿no? Seas Joel Amós. Ya. En Amós, mientras buscan el capítulo 2 leo el primer versículo que dice, ¿no? Estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa, es la visión que recibió acerca de Israel 2 años antes del terremoto. Dice, cuando Usías era rey de Judá, el hijo del que vimos ahora, que entró a reinar, ¿ya? Y Jeroboam, hijo de Joás. Entonces estamos en la sazón. Dice, ¿no? Amós dijo, comienza a decir, y en el capítulo 2 versículo 4 dice, así dice el Señor, los delitos de Judá han llegado a su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo, porque dejándose descarriar por sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus antepasados, rechazaron la ley del Señor y no obedecieron sus preceptos. Por eso yo enviaré fuego contra Judá, que consumirá las fortalezas de Jerusalén. Y contra Israel, fíjense, en el 6 dice, así dice el Señor, los delitos de Israel han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo. Esto es lo que dice, no, por 3 pecados y aún el cuarto creo que ponen, esta es otra versión. Sí. Sí, perdón. Sí. Dice, es la NBI, sí.
Está, dice, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron, fíjense, por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en casa de sus dioses. Y aquí les recuerdo un montón. Pero básicamente eso se explica mucho más ahora que lo vemos. ¿Por qué les dice que son muy ricos, que se aprovechan de los pobres, de los humildes y todo más? Claro, ahora vemos en Reyes que tuvieron un boom, que comenzaron a reconquistar la tierra y todo lo demás. Entonces, claro, había más plata. Y lo que les reprocha aquí el Señor es, te creciste. Y si ustedes siguen leyendo, y ahí les dejo que lean la Espinita, van a ver que después sigue hablando más de Israel, de otras fallas que tuvo y de por qué finalmente aquí ya asegura que Israel se va a ir y los va a raer de la tierra. De hecho, dato curioso ahí ahora sí para terminar, ese verbo que aparece ahí de que en Reyes lo que leímos, lo que decía para no raer el nombre de Israel, eso de raer el nombre era una práctica de los pergaminos antiguos, porque acuérdense que a diferencia de ahora, antes en esa época escribir era muy caro. Entonces, no es que se podía uno dar el lujo de escribir, coger la hoja, arrancar del cuaderno y coger otra. No, en esa época los pergaminos se solían reutilizar. Y raer el nombre era básicamente como remojar un poco el pergamino para que se vaya la tinta y después volver a escribir encima. Ajá. Entonces, eso es raer el nombre. Entonces uno piensa borrar, no, es de como limpiarle, como realmente sacarle bien para volver a poner algo encima. Comas que tenían después. No, no era goma, lavaban el papiro. El papiro era como de caña, ¿no? De gruesito, como una tela, digamos. Lo que hacían era, como era con tinta, entonces si es que algo se equivocaba, por así decirlo, algo había que borrar, lo que hacían era lavarle, remojarle, lo lavaban y ahí se quitaba la tinta y luego volvían a escribir encima. Eso es raer. Lo que ponen raer no es tachar o borrar ahí, hacerle el tachón, no. Es literalmente quitarle, o sea, eliminarle, lavarle de ahí, enjuagarle y dejar el papiro limpio. Ajá. Eso, eso como dato curioso. Entonces, eso básicamente, no sé si tenemos preguntas, comentarios por ahí. Con el rey Amasías y el rey Jeroboam II. ¿No? A mí se me ocurre una pregunta. Ajá. Mencionaste que aquí se menciona, o sea, se tiene una idea de que ya estaba escrito de alguna manera en la Torá. Esta es como que una de las primeras formas de demostrar que ya estaba escrito. Sí, o Los primeros escritos. de demostrar que algo estaba escrito. Ok. No tal no algo como tal, o sea, no algo tan estructurado ya como el Pentateuco, pero sí al menos del rollo de la ley de Moisés, Mm. que posiblemente podrá haber sido algo así como el Deuteronomio, ¿ya? Porque vale la pena, ya hemos de llegar en un momento cómo se formó. Y hay dos tradiciones. Para formar la Torá hay dos tradiciones en cuanto a las normas. Hay la tradición levítica y hay la tradición del deuteronomista. Y la que vemos aquí. La deuteronomista. Ah, la levítica es la que tiene que ver con todas las leyes de santidad, las que son más hacia los sacrificios, del templo, todo aquello. Ese es el código, digamos, sacerdotal, si ustedes quieren, que mayormente está recogido en Levítico, aunque algunas también están en Deuteronomio y se repite, como el tema de fiestas, por ejemplo. ¿Ya? Y otra es la vertiente de los deuteronomistas, que son los que fueron compilando todos los mandamientos. Y ahí vemos que hay como tres etapas de deuteronomistas, ¿ya? Que fueron compilando todo ese tema. Se puede hacer esos estudios. Ujú. Yo digo, este estudio es como personas de mente de verdad de ustedes, porque nosotros las viejitas que digamos aquí, ya leímos y ya, pues aquí dice la Biblia, el rey Jeroboam, que pues sí, eso esto ya, como que, no, pero muy interesante saber cómo fueron, o sea, gobernados por los reyes. Ujú. Pero, por ejemplo,
para poder explicar a otras personas cómo estábamos acostumbrados en la iglesia. Claro, No, claro, es que evidentemente, fíjense, pero eso se debe a una cuestión, es por el formato. O sea, este no es un formato de prédica, no lo es, esto es otro formato. Y que parecería que es más rico, justamente por eso, porque permite aproximarse a pasajes de la Biblia que en un mensaje no se puede tocar, porque ciertamente. por un lado, y por otro lado, por ejemplo, es que no, o sea, muy complicado que alguien saque un mensaje de domingo de Segundo de Reyes 14, porque es un tema de, bueno, y como le dijo el rey a Masías, ¿quién era Masías? O sea, me quedé en el rey David y Salomón, díganme hasta ahí, pero el Amasías y el rey Usías y el Joás, hijo de Joacás, o sea, para una prédica no, pero para nosotros, gracias a Dios que hemos venido desde el Génesis hasta acá, le podemos coger un poco más. Y además por el formato, además por el formato, que fíjense, no hay un púlpito, no estamos en terno, no estamos, entonces es diferente, se puede aprovechar más. ¿Mm? Y por eso mismo, cuando quisiéramos compartir con alguien, esto se ve ya cuando está como nosotros, si estamos más interesados en profundizar un poco más en la Biblia, en estas cosas. Y luego, pero evidentemente, alguien que primeramente le voy a compartir, no le voy a decir, verás, creer en el Señor, porque si no te va a pasar como al rey Jehú. Tal vez y no sí. Ajá, eso. Alexita. Cuando uno va a la iglesia cristiana, le dice, usted está a punto de divorciarse, está quebrado, y hoy estaba aprendiendo de un libro y se va a estudiar y todo entonces. Es como el marketing, ¿no? O sea, apelas a las emociones, así que yo. Ujú. Entonces te presentan una idea que yo te he dicho, ven acá, va a cambiar, y pegas los personajes. Claro. Entonces vives en esa burbuja, al punto que un día un amigo me dijo, mire, usted se va a tiene el gran formato de ser marquetero, porque entonces, yo también viví en esa cosa. Todo. Y la gente quiere estar ahí, pero está engañada. Yo digo, hoy prefiero porque prefiero conocerlo crudo, lo real, lo que está pasando, a que me digan toda esa media élica. Es real. Y así está. Entonces, el día domingo la gente va a visitar, ¿no? Para fiestas. Entonces, te dura lo que dura el culto, y luego llegas al mundo otra vez, y tienes que ir, y así. Y cuando te quieres presentar a la vida, no tienes presencia. Exacto. Cualquier iglesia. Y ahora la iglesia católica ya la cristiana, porque es una vida, es bien es un buen formato. Claro. Del Padre de Sufrir, más no todavía, por ejemplo, el Padre de Sufrir está hecho solo para la gente que esté en la ruina. Claro. Esa hermana decide que verá la palabra, dice sí, que estén delgados, y eso se moviliza, claro. No le quitan ninguna a dos que te está vendiendo un programa de la iglesia. Yo digo, eso es lo que están vendiendo. Y mi amigo dice, ¿qué siente mi iglesia? Sí, macho, en el colegio, estudian así. ¿Por qué no oigan hoy domingo? Tenemos gozo, alegría. ¿Por qué no hablar de esas cosas? No? Yo veo mi iglesia que está en la misma cosa. El mismo versículo sobre el cual doy a todos. No es cierto. Digo yo, ¿no? O sea, ahora mirando. Miedo y presión. Claro, Exactamente. En marketing apelas al miedo, a la urgencia, al temor. Claro. Y al Claro. principio. Y entonces mi amigo dice, qué buen formato que tiene la Iglesia Evangélica para. Claro, es que tiene todo. Yo ahora lo que yo estoy haciendo ahora. Si usted piensa de así desordenada, fracaso. Todo mundo dice, ese soy yo. Es una ley universal. Claro. ¿Qué estás inventando? Es lo mismo, pero no le logras sacar a la gente de ese cambio. No cambia. ¿Me entiendes? Yo veo ahora, entonces, no sé, tendrás que pasar años para que luego llegues así ha sido, pero la gran mayoría sigue en eso. Claro. No sé si confundiste. Sí, justo mucho de eso se debe, como decíamos, al formato.
sea, digamos, a ver, esto ya nos salimos un poco del tema de reyes, ¿no? Pero esto se debe mucho a una cuestión muy histórica, a una cuestión histórica y que me parece, esto es idea mía, que la iglesia cristiana como institución no supo o no sabe todavía actualizarse en el buen sentido de la palabra, o sea, volverse vigente, realmente vigente. Por lo siguiente, hablando del Ecuador, cuando el Evangelio vino acá al Ecuador, como nosotros hablamos, ¿no? Vino por gringuitos, vino por gringos que dieron su vida muy esforzado y muy loable, pero vinieron trayendo el estilo de iglesia gringa, que a su vez es el estilo de iglesia de los de la Reforma. ¿Qué hacían y cuál era el énfasis? Procurar unos mínimos. ¿Qué eran los mínimos? Que el hombre deje de ser borracho, deje de ser de pronto al tabaco, deje de ser mujeriego, que la mujer sea fiel, sea la casa, los valores tradicionales de cualquier familia en realidad, ¿ya? Sean buenos ciudadanos y por ahí enseñarles un poco de la vida. Pero desde esa época, por ejemplo, no se enseñaba como tal Biblia. Se les enseñaba a leer, sí, todo lo demás. Incluso muchas personas aprendieron a leer con la Biblia, pero nunca se enseñó todo lo de la Biblia, porque se comenzó y tienen incluso una como idea ahí inconsciente de que estas cosas para qué al pueblo. No, incluso, por ejemplo, ahora mi papá me solía contar que alguna vez habló con algún líder de una iglesia muy sonada acá en Quito, por ejemplo, y que le decía, oiga, pero usted qué predica. No, es que el pueblo hay que darle solo del amor de Dios. Ya lo demás, ¿para qué? Al pueblo se le explica solo el amor de Dios, el amor de Dios. Pero y no le veían la utilidad, ni tampoco veían el tema de, oiga, creo que los 66 libros habrá que al menos leerlos, a que se enteren más o menos de qué pasa, para algo está ahí, ¿no? Pero no, o sea, y eso, como les digo, viene heredado de un momento en el que lo urgente era otra cosa, era que realmente la gente conozca, que la gente se convierta, vaya a la iglesia, cambie su vida. Pero una vez ya logrado eso, buena parte de la sociedad no se actualizaron y no se volvió a ver toda la riqueza que tiene la Biblia, la cuestión real y todo lo demás, o muy poco si se quiere, para no ser tan injusto. Y lo que terminó pasando es que las iglesias se terminaron incluso, lastimosamente ya ahora, deformando en lo que es lo que decía Alejita, en un buen negocio. Entonces, ¿y qué pasó? Eso también les digo, faltó, creo yo, por falta de institucionalidad. Porque los que llegaron fueron los que, por ejemplo, y esto pasó en muchas denominaciones, llegaron los extranjeros a fundar una iglesia, una denominación. Y fundaron, dieron su vida, pusieron plata y persona, pero ya cuando se estableció y comenzó a ser más fructífero, quíteles. Y hubo lío, y hubo muchos líos en muchas de las denominaciones que hay aquí en el Ecuador actualmente, las históricas, si se quiere, por quitar a los gringos, por quitar a los extranjeros y decir, ya estamos preparados, gracias, Dios le pague. Quítenlo. Hubo muchos líos por eso, por ejemplo. Y después a los hermanos que ya llegaron, ahora ya son tercera, cuarta generación de los que están ahorita en liderazgo, tienen el mismo chip de mi iglesia, yo soy el pastor, yo. Entonces tienen ese chip muy antiguo, pero que quedó ahí un poco y que no se actualiza. Entonces, es un tema, como le decía, en pocas, que la iglesia no se piensa en institución, porque en realidad si pensamos de una manera muy institucional, no les digo institucional, o sea, a la iglesia, al pueblo de Dios como una institución que fue fundada hace miles de años y que de seguir después de nosotros, le tomamos con mayor seriedad. Porque ahí sí me importa ahí no me importa yo, ahí no importo yo, me importa la institución. Y ahí sí importa que lo que yo diga ahora, lo que yo aporte ahora, sume para que la institución sobrevive y siga, aun cuando yo ya no esté. Pero muchos pierden esa visión institucional y se convierte en un proyecto personal. ¿Qué quiero yo ahora? Entonces, yo quiero que sea más familiar, yo quiero que sea más popular, yo quiero que sea más musical, yo quiero que sea más tal cosa, yo quiero que sea más evangelista. No, yo quiero que sea más estudioso. A veces se termina transformando en proyecto personal y no en un proyecto institucional. Y la idea justamente que Dios ha permitido ver es justamente eso, entender a la iglesia, al pueblo de Dios,
como una institución, como algo más robusto que nos trasciende y que hay que sumar en ese sentido para que, incluso si yo mañana no estoy, lo que pasa, esto sí, y cada uno de ustedes sigan y puedan contribuir en eso en donde quiera que puedan estar, ¿ya? Porque hoy estamos así, mañana puede que estemos en otro lado, en 10 años puede ser que estemos en otras condiciones, hoy estamos así en casita de nuestros hermanos, fíjense, antes, hace unos 5 años estábamos en casa de otros hermanos, ¿ya? En 10 años, en 5 años del otro año puede ser que estemos en otras condiciones, y la cuestión es que eso no importa, que eso no influya en la estructura de fondo, ¿ya? Y que, como les digo, más que nada, que independientemente de si yo mañana no estoy, ¿ya? Algo me pasa, lo que sea, o si el Anthony, si lo que sea, no están, ¿ya? No digan, ah, bueno, ya nada, ¿qué haremos? Se acabó, qué bonito que era cuando estaba. No, eso no. Lo que se quiere es que una vez cogido el ritmo, sigue, dele. Ya sabe cómo se hace, ahí está, dele. ¿No será que es como que pienso, no? Que no me queda, no puedo ayudar a resolverlo. Los problemas, exactamente. Exacto. Es un problema que no se debe y yo hemos tenido de Ujú. la iglesia nuestra iglesia tiene fondo evangelizador, la iglesia tiene fondo misionero. O sea, lo que tengas, pero es servir con licencia para la cual está. ¿Me entiendes? Ujú. No es estar ahí, pero por eso es que ahora es cristiano, Cualquier cosa. yo me voy, no vi, está diciendo, yo soy, no lo digas, pues ahí dices, ¿por qué tanto de la sociedad? Mm. No estoy entendiendo para qué está, no estamos diciendo de su objetivo, de ser el gran diferenciador, Ujú. que tenga a mostrar un poco de plata y diga, no, no, puede ser, es decir, se perdió este objetivo, la esencia, igual, digamos, de los países, porque hay un país que tiene claro, por ejemplo, en Finlandia, tiene claro a dónde va la educación. Claro. Venga de izquierda, derecha, de arriba, de No abajo. importa, exacto. ¿A dónde tiene que ir? No es el gobierno que venga, wow, a gobernar, porque saben a dónde ir. Eso ya funciona. Eso no se toca, ¿sí me entiendes ya? No se toca la educación, tiene clarito. Exacto. Gobernar es evangélico. Y bueno, tú de corrupto, ¿sí me entiendes? Entonces, ya se perdió. Exacto. Yo digo, es triste, pero es así, o sea, no sé, pero da, es como Dios se perdido el. Pero, Sí, y después. mira, Ujú. tal vez todo lo que acabamos de decir, puedo mirar en los dos jóvenes niños que apenas están tratando de florecer y nosotros que hemos tenido experiencia y hemos, yo ya vengo más de 20 años aquí en este formato de religión cristiana, aprendiendo y todo eso, y he aprendido de todas las cosas que me pasan negativas y tanta cosa, ¿no? Que no, pero tengo a dónde ir. Ujú. Tengo a ese Padre, a Dios grande y poderoso, que no necesito que me diga esta persona es que hay un Dios, no, yo ya sé. Y puedo ir directamente a Él. Y hay milagros, yo he visto milagros de mi vida. Tengo esperanza en Él. Por ejemplo, acá los dos jóvenes nos acaban de escuchar, nos dicen, pero ¿qué? Y ellos lo que deben escucharnos a nosotros es que hay ese Dios a donde yo puedo acudir. Ujú. Personalmente, no necesito la ayuda de alguien, ¿no? O como cuando cogemos un bastoncito para que nos ayude a caminar. No, yo ya tengo esta palabra de Dios ahora aquí, que ya no es escribir, digamos, en un libro así, yo ya le tengo acá, le tengo, entonces yo confío en él. Y puedo decir, sí, Señor, ayúdame, ayúdame, estoy en angustia, estoy en desesperación, en depresión, ansiedad, no puedo dormir. Yo desde que estaba, ahorita no me contaba la Dianita, no puedo dormir, he dormido solo 2, 3 horas, y me pasé despierta, pero mientras eso estaba despierta,
estaba como conversando con Dios y empecé a recordar a todas las personas que yo conozco y a dar gracias por cada uno de ellos. Y podía, Dios mío, cuántas personas que conozco. Y yo le daba gracias a Dios por Alex, por los sobrinos, por la abuelita, por la Pati, y yo les nombraba a cada uno hasta que mi conciencia y mi mente se calme. Y después me quedaba dormida y a las 5 de la mañana, hasta donde yo estaba despierta y miraba el reloj y no podía dormir. Pero en mí había de acudir y la palabra que leí, la palabra que se me grabó, que queda aquí en mi mente, esa empieza a salir. Ya he memorizado y he puesto énfasis y he puesto la fe en él. Y eso es lo que necesitan acá los niños. Acá el Rosita también, ¿cuánto tiempo escucharán la palabra? No sé, yo recién le conozco, no le conozco mucho tiempo. ¿Qué, qué está en su corazón? ¿Qué es lo que anhela su corazón? Como Ale nos dice, yo ya sé lo que dice, lo que si estás organizada la empresa, lo que está esto, lo que está lo otro. Y yo le digo, y dice, sí, esa es mi empresa. Dianita tiene otra manera de presentar, de decir, como le estaba invitando aquí a Brianita, ¿no? De cómo ella para que pueda ser una profesional. Y yo le digo, no, ahora hay que poner los pies sobre la tierra, porque ya no lo vivimos aquí soñando, sino realmente realidad. ¿Eh? Exactamente. En pocas palabras, lo que se intenta acá es tener las dos cosas, digamos. O sea, tanto algo firme, algo sólido, una institución, algo donde uno se suba, ¿no? A lo que uno aporte y también algo que nos ayude con las cosas más cotidianas, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario adicional y si no, podríamos terminar la grabación por ahora. ¿Sí? Viva. Terminemos entonces. Dios bendiga.